Bien, buenos días. Que el Señor les bendiga esta mañana. Vamos a estar esta mañana, pues ya la costumbre de noche. Vamos a estar esta mañana hablando acerca de creerle a Dios. Hoy pues no traemos una cita como específica de referencia, sino que traemos algunas, varias de referencia. Y es que vamos a estar como viendo acerca de lo que el Señor nos da, nos proporciona para poder creerle a Él. Y realmente hay siempre hay un motivo para creerle al Señor. Aun cuando nosotros estemos tengamos éxito, aun cuando nosotros pues estemos bien, no hay motivos para no dejar de creerle a Dios. Todo lo que nosotros construimos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros pues tenemos, de hecho, es gracias a la misericordia de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, ¿pero qué es creer? Creer es, en Él es poner la confianza en la habilidad y voluntad para actuar de Dios, o sea, en la voluntad de Dios para actuar con poder sobrenatural, para avanzar su reino y una dedicación expresada en oración y acción a ser los medios por los cuales Él lo haga. Entonces, hay como un enlace que tiene que haber entre nosotros y el Señor para que el Señor pues haga su voluntad completa en nuestra vida. Si bien es cierto, pues nosotros podemos hacer a un lado al Señor, pero nunca estaremos bajo la voluntad de Dios. Quiere decir que todo lo que nos pase va a ser consecuencia de nuestra lejanía con el Señor. Y a veces decimos, ¿por qué Dios permite que me pasen estas situaciones? Es porque no estamos bajo la voluntad de Dios. Pero cuando estamos bajo la voluntad de Dios, el Señor, a través de nuestro compromiso en oración y acción, y en acción se refiere a ejecutar todas las herramientas que el Señor nos ha prestado, nos ha regalado, y dentro de ellas la herramienta más importante es la fe, o sea, creer, que lo tenemos aquí como el poder de Dios es liberado a través de la fe. Entonces Él comienza a actuar en nuestra vida. Y fíjense que cómo es la situación, porque el Señor nos pone como ejemplo cosas muy grandes para que nosotros creamos verdaderamente, o sea, que nos lleva a un nivel de fe que deberíamos tener. Jesús les dijo en Mateo 17:20, y aquí están las referencias que les mencionaba, que son varias. Jesús les dijo en Mateo 17:20, por vuestra poca fe. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo anteriormente a esta frase que porque ellos no podían sacar un demonio, y el Señor les dijo, por vuestra poca fe, porque no tienen una fe suficiente. Entonces, el Señor se refería porque eh, en ese momento posiblemente nosotros cuando creemos que las cosas no van a ser posibles, creemos que no, eso es demasiado, esto no puede ser, o sea, eh, cuando estamos enfrente de nuestras deudas, de los problemas que los hacemos nuestros, pues, o sea, y digo nuestros porque yo a veces así actúo también y digo mis problemas, mis dificultades, mis enfermedades, pero sabemos que todo eso el Señor ya lo cargó en la cruz y cuando tenemos esas situaciones enfrente son demasiado turbantes para nosotros que no vemos quién está con nosotros. Entonces, es ahí cuando nosotros olvidamos que si nosotros tuviéramos una fe como un grano de mostaza, pudiéramos decirle a este monte, pásate de aquí para allá y se va a pasar. Y, y Jesús incluso les dijo, y nada os sería imposible. Entonces, cuando Él asevera esto, entonces nos enseña que nosotros necesitamos nada más creer. Creer es la base fundamental para que el Señor haga en nuestra vida. Si bien es cierto y estamos caminando bajo la voluntad de Dios, esto es uno de los requisitos más importantes para el creyente. Si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, necesitamos creer. Incluso hay otro versículo que hace referencia también a que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Lucas 17:6, entonces le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, hay cosas que parecen, o sea, no es que literalmente serían así, pero si nosotros le pedimos al Señor algo que parece imposible, pues nosotros podemos ver la mano de Dios. Uno de los ejemplos que tenemos, pues, ustedes pudieron ver al sobrino de Mercy cómo el Señor obró un milagro en su vida. Yo tengo un conocido, bueno, un amigo de la cuñada de mi esposa que tuvo un accidente en motocicleta, su cerebro quedó fuera de su cráneo y incluso le tuvieron que arrancar un pedazo de cerebro
o no sé cómo fue la cosa, pero metieron ese pedazo en la pierna para que no se le muriera y luego de eso lo operaron porque la cabeza la tenía hinchada. Entonces, y dijeron, o sea, no va a sobrevivir. Comenzamos a orar por él, comenzamos a pedir por él, no solo nosotros, sino que muchos, y creímos en que el Señor iba a hacer un milagro. Y después de eso dijeron, ah, sobrevivió, ok, vaya, pero no va a quedar bien, va a quedar en estado vegetal, él no va a poder. Eso era la palabra que tenían los médicos respecto a la situación que ellos veían enfrente, que ellos analizaban en base a su experiencia médica. Pero Dios decía, no, no va a ser así, porque aquellos están pidiendo de una manera increíble. Entonces, cuando venimos a preguntar, miren, ¿y cómo está el varón? ¿Qué tal siguió? Ah, ya está en la casa. Ah, ¿y cómo salió? Pues ahí está comiendo ya por su cuenta. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, nosotros nos llenamos de fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos demuestra que cuando el Señor dijo que nosotros podíamos pedir cualquier cosa y eso no, o sea, eso va a ser posible, aunque parezca imposible, es porque a través de Él se hacen las cosas posibles. En Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces la base fundamental para que el Señor pueda hacer las cosas es creer. Por eso yo le creo a Dios. Tenemos que también, nuestras oraciones tienen que estar basadas en la fe. Si nosotros oramos, nosotros tenemos que tener la confianza plena que Dios va a responder nuestras oraciones. Si estamos orando por un mejor trabajo, si estamos orando por salud, si estamos orando por una situación económica, si estamos orando por un familiar, si estamos orando por los amigos, si estamos orando por nuestros hijos, incluso si estamos orando por nuestros perritos o por nuestras mascotas. Créanme, porque pasamos una experiencia aquí en la casa hace poco en la que pues se le pidió a Dios que tuviera misericordia de una perrita que está embarazada, bueno, estaba embarazada, ya tuvo los perritos, porque se veía mal la perrita y pues aquí no hay tales de llevarlo al veterinario, entonces se puso en las manos de Dios y la perrita ahí está, se recuperó. Entonces hay cosas que nosotros vemos y nos parece chistoso, porque incluso mi hermano cuando dio el testimonio de eso, de lo que pasó, pues decía, le va a dar risa, decía, pero lo tengo que hacer porque le prometí a Dios dar testimonio acerca de esto, porque hasta en las cosas más increíbles, más pequeñas y más insignificantes que nosotros podemos pensar también, Dios actúa a través del creer. Mateo 21:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres quítate y echa en el mar, será hecho. Y todo esto, lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, tenemos que pedir, pero pedir con fe, pedir creyendo que el Señor va a obrar realmente, porque a veces nosotros le decimos, Señor, ayúdame con esta situación económica porque no hay o cómo hacer. Yo veo que pues ya las tarjetas están topadas, ya los préstamos pues están otra vez en vigencia, me están cobrando la luz y que el recibo me viene de 60, $70 y no hay o cómo pagar. Entonces estamos viendo más el problema, más la gravedad del problema que la solución que el Señor pueda dar. Entonces tenemos que pedir creyendo que el Señor va a encontrar una forma. Claro que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ya si el Señor nos pone en sentir que hagamos esto, hagamos lo otro, tenemos que hacerlo también, porque de alguna forma el Señor va a dar solución. Y una de las piezas importantes dentro de la oración es que tenemos que orar en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor. Juan 14, 12 al 14 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo soy al Padre, dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que por favor pues tengas misericordia de mi primo, mi prima, mi amigo, porque andan mal o andan en una situación o están en una situación muy difícil, llévales alimento. El Señor ve de dónde consigue, de dónde, a quién mueve. Y por eso me gusta una historia de un hombre, pues, que otro día se la voy a narrar, acerca de la fe, acerca del creer, acerca de la oración. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros le creamos a Dios. Son 5 puntitos, voy a tratar de abarcarlos todos rapidito.
porque ya casi es la reunión. Él nos enseña la importancia del amor dentro de nuestra vida. Si nosotros no tenemos amor dentro de nuestra vida, entonces no tenemos nada. Entonces, una de las herramientas que nosotros tenemos de parte de Dios es que tenemos que vivir en amor también y para poder creer verdaderamente en Él. 1 Corintios 13:2 dice, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, entendiese todo lo oculto y entendiese toda la ciencia, todo lo tecnológico, y si tuviese toda la fe, porque creo, de tal manera que trasladase los montes, como hablábamos hace un momento, y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo puedo yo? O sea, aquí hay algo contradictorio, porque ¿cómo puedo decir yo que yo amo al Señor, que yo amo a Dios y que amo a mi prójimo? Pero realmente no siento ese amor. O sea, puedo decirlo de palabra, de boca, pero no lo siento realmente. Y eso es muy, muy delicado. Voy a ser un poco corto con estos puntos por el tema del tiempo. Eh, Nos da las herramientas también para pelear la batalla. En Efesios 6:16, y aquí hablamos sobre toda la parte de la armadura de Dios, pero tomamos esto nada más como la fe, una de las piezas más importantes, porque la fe es también la que sirve para poder, para que el Señor haga posible las cosas, pero la fe también es la que nos hace posibles apagar todos los dardos del fuego del maligno, porque el enemigo siempre nos va a querer atacar. Si nosotros estamos bien con el Señor, el enemigo siempre va a querer buscar por dónde sacarnos de nuestra situación de paz, de nuestra situación de tranquilidad, y va a querer generar problemas, dificultades en medio de nuestra familia. Pero si nosotros hemos creído totalmente en Dios, aunque el enemigo quiera entrar, no va a poder entrar, porque nosotros tenemos la confianza plena en que el Señor está al control de mi vida, de mi familia, de mis amigos y de todos mis conocidos. La palabra del Señor es fiel, no hay mentira en la palabra de Dios, su palabra es recta, su palabra es real, y así como también en el Antiguo Testamento podemos encontrar personas, hombres de fe, muestras de fe para con Dios, pues también tenemos en el Nuevo Testamento muestras de fe que el mismo Señor pues nos ha entregado. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos fieles al Señor y creemos en Él, Abraham creyó, fue fiel al Señor y se mantuvo pues muy firme delante de la palabra, delante de los ojos de Dios, y él pues fue bendecido de gran manera. Josué, José, Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel y David, por mencionarles algunos, han sido fieles a la palabra del Señor, y aunque tal vez han cometido algún error en el camino, han sido perdonados porque han sido más fieles que otra cosa y han creído en el Señor. Entonces él es fiel en su palabra, y Él dice que si nosotros tenemos pecados, pueden ser emblanquecidos como la blanca lana. Él dice que si nosotros venimos cargados, podemos entregar nuestras cargas a Él, pero basta con que nosotros creamos a su palabra. Y pues el último punto es que Él bendice, grandemente Él bendice, mientras nosotros nos mantengamos en su voluntad. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Él se va a encargar de bendecir su vida, su familia. ¿Por qué no falta el alimento en su mesa? Porque Él está bendiciendo. ¿Por qué usted tiene trabajo? Porque Él lo está bendiciendo. ¿Por qué yo no me enfermo? Porque Él lo está bendiciendo. Así que no dudemos que el Señor está con nosotros esta mañana, y pues siempre, siempre, porque el Señor pues cuida de cada uno de sus hijos. Perdonen que he venido un poco rápido, pero es por tema de tiempo también. Les agradezco el espacio y vamos a orar brevemente.